Pues nada, una mañana más aquí en mi luminosa cocina, por fin, con la que me ha caído después de mis inundaciones eh, que he sufrido por casa, pues este sol me parece maravilloso, como la invitada que traigo hoy, que es también pura luz y que nos va a ayudar mucho, mucho, mucho a bajar revoluciones, a descansar en mayúsculas con, con una técnica, un sistema y lo que es gira alrededor de su negocio, que es tejer y hacer crochet. Tiene una escuela preciosísima. Eh, yo he hecho varios cursos, así es, o sea, es súper chula y ella, pues nada, Mónica te baja las revoluciones a cero y la tensión a 4,6. Así que bienvenida, Mónica, de Pimpanteje a mi cocina. Muchas gracias, Fátima. Encantada de estar aquí contigo. Cuéntanos, Mónica, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Aunque mucha gente seguro te conoce, pero cuéntanos así una presentación y para quien no te conozca, que sepa quién eres. Bueno, pues yo básicamente enseño a tejer en punto a dos agujas y ganchillo y lo hago principalmente a través de mi escuela online. Es verdad que una vez a la semana doy clases presenciales, pero es un grupito muy reducido. La mayor parte de mi labor educacional la hago a través de mi escuela online. Ujú, Y bueno, en esta escuela puedes aprender punto a dos agujas o ganchillo en todos los niveles. Desde súper principiante, que no has cogido una aguja en tu vida, probablemente elegirías la que no debes, hasta nivel avanzado con técnicas pues más complejas, digamos, como tejer calcetines. ya. Ese es mi objetivo de todo mi proceso es hacerme mis propios calcetines, que el universo me lo está mandando porque los que tengo de lana comprados se me han ido rompiendo durante este año y no pienso comprar más. O sea, estoy ahí a saco con conseguir hacerme mis calcetines, ese nivel alto. Yo de momento estoy en el nivel, como yo digo, de dummies, que es intentándome, pero vamos, ahí estoy en el camino. Estoy segura de que lo vas a conseguir. Vamos, soy como un martillo pilón, o sea, me cueste lo que me cueste. Oye, Mónica, ¿cómo llegaste al mundo este de tejer y del crochet? Porque yo sé que tú también vienes pues de empresa, de trabajar en una oficina y esas cosillas. Pues yo he tejido toda la vida, el tejido siempre ha estado en mi vida. Es verdad que durante temporadas pues ha habido veces que he tejido menos y ha habido épocas que he tejido mucho más, pero a mí me enseñaron a tejer cuando era pequeñita, con 8 o 9 años tendría, y desde entonces siempre me ha acompañado, siempre he estado tejiendo. Pero bueno, era algo pues eso, para relajarse y un hobby. Sin embargo, pues cuando yo tenía 33 años me diagnosticaron un tipo de artrosis en la base del pulgar. Yo trabajaba 8 horas tecleando en el ordenador en una oficina y me dijeron que eso se había terminado, que no podía seguir haciendo esto. Y bueno, claro, te quedas un poco así como, ¿y ahora qué? Eh, ¿Qué hago con mi vida? O sea, has estudiado una carrera, has dedicado 10 años de tu vida profesional a un sector en concreto y de repente te dicen que te olvides de esto. Y bueno, sí, te quedas un poco descolocado, la verdad que, bueno, recuerdo cierta incertidumbre, pero es verdad que enseguida, bueno, esa es la época en la que mis amigas empiezan a tener bebés. Y a pesar de que yo por este tema de las manos tuve que estar un año sin tejer y pensé de hecho que igual no podría volver a tejer, pues me di cuenta de que con cierto tipo de agujas sí que me resultaba más sencillo y sí que podía tejer sin dolor. Y bueno, sin dedicarle 8 horas a tejer, si le dedicara 8 horas a tejer, también tendría problemas y dolores. El caso es esto, que mis amigas empiezan a tener bebés y yo empiezo a tejer cosas pequeñitas para esos bebés y todas están entusiasmadas y una está súper entusiasmada, todo el rato insistiéndome en que yo me olvide del trabajo que tenía y que monte un negocio de vender las prendas que yo tejía. Pero claro,
Igual que no puedo estar tecleando 8 horas, no puedo estar tejiendo 8 horas y entonces de hacer un negocio que consistiera en vender lo que yo tejía, pues era algo inviable porque no tenía la capacidad para hacer eso. Una cosa es tejer una cosita para una amiga y otra cosa es recibir encargos. Pero esta amiga siguió insistiendo en que yo tenía que hacer algo relacionado con el tejido, me abrió todas las redes sociales, Pinterest, Instagram, Facebook, me hizo un blog. La Fabulosa verdad esa es que amiga, por favor, sí, sí, Mónica. le debo, siempre lo cuento porque el inicio de donde estoy yo se lo debo a ella, no me cabe ninguna duda. Qué bueno. Y ella me hizo hasta un blog, sí, sí. Y bueno, entonces empecé a publicar los pequeños diseños que yo hacía. Yo tejía a lo mejor un jerseycito de bebé y en ese blog pues contaba, explicaba el patrón un poco por encima, no muy detallado. Y yo lo hacía de forma gratuita, pues igual tejía unos patuquitos de bebé, pues ponía ahí el patrón. Y bueno, pues esta idea fue evolucionando en que quizás en lugar de ponerlo, hacerlo de forma gratuita, pues lo que yo podía hacer era vender mis patrones, elaborarlos un poco más, escribirlos mejor y vender mis patrones. Y así ya fue como di un pequeño salto y cambié el blog, lo que es el blog gratuito, por una página en la que yo combinaba la venta de mis patrones con ese blog. Y a raíz de esos patrones, la gente empezó a decirme que estaban muy bien explicados, que los podían tejer muy fácilmente con mis indicaciones y bueno, que estaban muy bien. De vez en cuando surgían dudas y cuando muchas personas me preguntaban cómo se hacía algo en concreto, pues yo grababa un vídeo tutorial y lo publicaba. Y empezó a tener el mismo feedback, que bien explicas, que bien se entiende, es muy fácil. Y ahí fue ya cuando dije, jo, pues si los patrones están tan bien y resulta que explico tan bien, que yo al principio la verdad es que tampoco me sorprendía un poco porque pensaba, bueno, pues explicaré como todo el mundo, supongo. Pues decidí, venga, pues entonces voy a dejar un poquito de lado lo que es el diseño de los patrones y me voy a centrar en los cursos. Y a raíz de ahí ya, pues monté lo que es la escuela online con todos los cursos, con las formaciones. Y los patrones han quedado mm, no en un segundo plano, sino que ahora mismo los patrones a mí me sirven como una herramienta para completar esa formación. Ujú, Entonces, todas las formaciones incluyen patrones para poder llevar a la práctica todo lo que aprendes en cada uno de los cursos. Pero digamos que en este sector hay profesionales que se dedican al diseño de patrones, pero yo me dedico a la enseñanza y los patrones son un complemento para esa enseñanza. ujú. Y bueno, pues así es como llegué hasta aquí. Qué guay, qué bueno la historia de tu amiga. Y luego que yo no lo veo sencillo, o sea, el explicar es que es un arte, ¿no? El saber explicar bien las cosas es un don, porque además con el crochet yo que veo un mogollón de vídeos, o sea, le doy 14 vueltas hasta que ya te he conocido a ti y he dicho, mira, aquí, o sea, lo tengo bien explicado. No me complico porque al final es perder horas y te metes en unos líos, pero como yo digo, guapos. Entonces, el saber explicar las cosas súper claros, o sea, porque son unos vídeos súper claritos que, no sé, a mí me parece fabuloso. Me parece fabuloso. Yo la verdad es lo que digo, o sea, a mí hay gente que me escribe y me dice, es que tienes un don para explicar. Sí, 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 es así. Y yo al principio pensaba, "Oh, qué exageración, pero la verdad es que lo dice mucha gente y siempre pienso, pues yo no siento que hagan nada especial. Simplemente lo explico como yo creo que yo lo entendería. Sí, pero además es que los vídeos son cortitos, así como muy centrados, o sea, no es un, o sea, a mí me gusta porque son vídeos cortos, o sea, que no tienes que echar ahí, porque yo me meto a hacer una formación, como vea vídeos de estos de 30 minutos, dices, vamos a ver, o sea, me gusta que sea como que te puedas poner ya a practicar, ¿sabes? El hecho de, venga, ya. Y me parece muy guay. Y sí que es un don. Yo, por ejemplo, hay veces que digo, joder, yo es que me lío en un poleo explicando, es como que doy demasiadas explicaciones. Y el saber sintetizar y explicarlo así, a mí me parece súper guay. Sí, sí, es un don.
yo también cuando leo tu historia, ¿no? En la web me recuerda también a la mía, que yo también, mi abuela, sobre todo mi abuela materna y mi madre tejían, o sea, hacían mucho ganchillo, de estas de que yo tengo agujas suyas, de estas que son imposibles, de estas pequeñísimas. Y las recuerdo siempre en la puerta del pueblo, que salían ahí ya cuando daban las 6 o las 7 de la tarde, que ya refrescaba un poco en Extremadura, que ahí no refresca jamás en verano, pero bueno, salían ahí a hacer crochet y te leo la historia, me parece maravilloso. Y fíjate que cuando he empezado a hacer tu curso de agujas circulares, yo que nunca pensé que nunca había tejido con dos agujas, el punto, o sea, tuve como un punto, o sea, un punto, sí, o sea, digo, esto yo lo he hecho antes. ¿Sabes? El hacer el punto de las agujas circulares, que al Sí. final es también parecido al punto de las dos agujas, me llevó a esto, me lo han enseñado antes. Yo no tengo un recuerdo ni de mi madre ni de mi abuela, como tienes tú, que te enseñaron a tejer. Es más, yo recuerdo ver a mis abuelas y a mi abuela y a mi madre y yo estar haciendo punto de cruz, pero veía, o sea, me puse a hacer las agujas circulares y fue, esto yo ya lo he hecho antes. En Pero alguna ocasión sí, has tenido sí, agujas en tus manos. sí, total. No recuerdo, pero vamos, las he tenido en mis manos. Así que o sea, me resulta muy bonito por todo lo que me trae los recuerdos y también por el hecho joder, lo relajante que es. ¿Sabes? Yo empecé a hacer crochet en 2020, me apunté con unas colegas a hacer una manta. Luego lo abandoné porque tenía muchísimo estrés y pensé, va, ya retomaré esto cuando me jubile. Imagínate, pensamiento de perro grulla. Y cuando te conocí el año pasado, de verte y de tal, o sea, me dieron unas ganas y ya estoy súper enganchada. Pero bueno, cuéntanos, Mónica, ¿cuál fue tu primer curso? Y bueno, tengo esa pregunta y luego tengo otra. Pues, a ver, esto es siempre, yo creo que esto nos pasa a todos, esto que llaman lo del síndrome del impostor. Y es que yo quería, esta lección la aprendí muy pronto, la verdad. Yo quería hacer un curso para aprender a tejer con agujas circulares que fuera, vamos, la repera, el mejor curso del universo. Súper completo, con una parte teórica, con un montón de videotutoriales, explicarlo todo súper bien. Total que me pasé todo un verano trabajando en ese curso y cuando yo lo iba a publicar como unas semanas antes, pues cogió una chica y publicó un montón de vídeos en YouTube gratis, un curso entero, Ah. gratuito en YouTube, una persona que además tenía bastante visibilidad y me hizo polvo. Total que dije, ¿qué voy a hacer yo con esto? Yo esto me lo guardo en el cajón y ya veré qué hago con ello. Y al año siguiente pensé, mira, este trabajo está hecho. Bueno, aparte no había terminado, o sea, esa mi gran obra se había quedado en una serie de videotutoriales. Ujú. Pero yo aprendí la lección y dije, mira, yo lo que tengo es esto es lo que voy a sacar. Y entonces saqué un curso que se llamaba 19 videotutoriales para aprender a tejer. Y era eso, Tal 19 cual. videotutoriales, tal cual. Y aquel curso fue evolucionando. Le metí una introducción de teoría sobre las agujas, los hilados, recomendaciones de lo que tenías que comprar. Le metí un patrón complementario para practicar lo que aprendías en muchos de esos 19 videotutoriales. Luego esos 19 videotutoriales se convirtieron en veintitantos. La parte teórica fue cambiando, fue evolucionando también. Luego metí dos patrones más. Creo que ahora son cuatro patrones y no sé si veintitantos videotutoriales y toda una parte de introducción sobre materiales, agujas, tipos de agujas, los hilados. Entonces ahora es aquel megacurso fabuloso que yo quería hacer hace 7 años, que era algo que me quedaba muy grande porque yo acababa de empezar y tenía mucho que aprender, pues es lo que tengo ahora, 7 años después. Entonces aprendí una lección, varias lecciones. Primero, que el que mucho aprieta, poco abarca, dicen, ¿no? O sea, es mejor salir con lo que tienes
y bueno, la gran obra ya llegará poco a poco. Mejor hecho que perfecto, ¿no? El Sí, mejor hecho que mejor hecho perfecto. que perfecto, efectivamente. Y luego que hay que empezar por algo fácil. Porque si el primer curso que tú haces es una enciclopedia de tejido, pues te va a costar mucho más. Pero si haces unos videotutoriales y los publicas, pues es mucho más sencillo. Entonces, esas fueron así dos lecciones que aprendí muy pronto, muy al principio de todo, y que desde entonces ya he llevado a rajatabla. Ya, Ujú. esas ya son una especie de guía en mi negocio. ¿Y cuál es tu curso estrella? El de calcetines. El de calcetín. El curso de tejer calcetines es, bueno, o sea, es que he estado en Sevilla este fin de semana, que era el Festival de Tejido Sevilla Teje, y yo doy dos pasos y cada dos pasos me para alguien para decirme, he hecho tu curso de calcetines, he aprendido a tejer calcetines con tu curso, mira los calcetines que llevo puesto, los he aprendido con tu curso, son de tu curso, son un patrón tuyo de calcetines, o sea, la reina de los calcetines. Todo el mundo me, o sea, no sé la cantidad de veces que me han parado para hablarme del curso de calcetines, que lo han recomendado una amiga, que una amiga se lo recomendó, el curso de calcetines, sin duda. La han parado hasta en el supermercado con su hija. Sí. Sí, sí, me paró una vez una chica, me estaba mirando, me miraba, yo pensaba, pues no sé, no sé si tendré algo, porque en una feria de tejido sabes que eres el foco, que la gente te conoce y por eso te miran. Pero en el supermercado haciendo la compra, pues no te esperas que se te acerque alguien y te diga, tú eres Mónica de Pin Pan Teje, yo he aprendido a tejer calcetines con tu curso. Qué bueno, de verdad, eso ya es como súper éxito total. Yo le tengo, o sea, primero tengo que manejar las circulares, pero este verano que vuelvo a me vuelvo a subir a países escandinavos, o sea, llevo como una lista de deseos a comprar y este verano me pondré con tu curso de calcetines y vamos, me voy a traer de allí lanas y... Claro, allí tienen hilados muy chulos y, bueno, diferentes de los que, aunque ahora con la globalización Ya. llega todo a todas partes, pero sí que es una oportunidad para ver otras tiendas, para ver otros hilados y sí, sí, está muy bien porque es una zona donde tejen mucho. Los gruesos, ¿no? El hilado grueso este que aquí, aquí yo tengo un ovillo, pero es súper finito, que todavía no me veo ni capaz de manejarlo. Vamos, yo voy, va a ser un parque de atracciones. Otras veces que he estado, allí la lana la hay hasta en los supermercados. O sea, como aquí en un Sí. Aldi o en un Mercadona, allí tienen sus apartados de lana, que yo estas veces que he estado pasaba y decía, ay, qué guay. O sea, siempre es como que me dan ganas de comprar y digo, ¿pero para qué? Si ahora no estoy haciendo nada, ¿no? Pero este año, vamos, o sea, es que voy a ir, que voy a llenar la autocaravana de lanas. Así que... ¿Y qué te iba a decir, Mónica? Yo empecé a tejer, como he dicho, bueno, en 2013, cuando tuve, bueno, pasé una enfermedad así, luego un tratamiento fastidiado. Durante mi tratamiento yo empecé a hacer crochet porque me ayudaba a relajarme, ¿no? En esa época mía pues de ese bache de salud. Y luego lo dejé un poco aparcado, también porque me recordaba mucho ese momento, hasta que ya 7 años después dije, bueno, venga, va, ya vamos a superar las cosas y demás, Sí, a curar la herida. a curar la herida. Y lo retomé también, pues, en una época bueno, también de mucho estrés pues, por cambio de trabajo y demás. Y ahora lo he vuelto a retomar también, pues para siempre, como que siempre lo asocio a estar relajada, ¿no? A que me trae como, yo creo que es esa calma, ¿no? Me da mucha calma. Y yo no sé si a ti te llegan también esos comentarios de todas tus alumnas y gente que ha hecho tus cursos, qué es lo que te comentan al respecto, ¿no? De si lo hacen para eso, para qué entra para qué se introduce la gente en tejer y en hacer crochet. Sí, la gran mayoría está buscando un lugar en el que descansar. Descansar físicamente o descansar de su mente. Una gran mayoría padecen enfermedades pues enfermedades graves
ujú, enfermedades degenerativas, enfermedades de estas que, bueno, son a largo plazo, que se instalan en tu vida y te acompañan durante mucho tiempo y que te absorben mucha energía y pues te hacen pensar demasiado. Entonces, hay un gran porcentaje de gente que empieza a tejer para poder descansar del run run de la cabeza y también porque al concentrarse en el tejido, el dolor disminuye. Es, pones el foco en otra cosa y en cierta medida olvidas el dolor. ujú. Esto me lo comentan muchísimas tejedoras. Luego también hay un porcentaje muy alto de gente que acude al tejido porque ha sufrido una pérdida. Ha perdido un familiar y lo mismo, la cabeza ahí te vuelve loco. Ya. Entonces acuden al tejido porque mientras tejes no piensas en otras cosas. Es una especie de meditación, pero además es una especie de meditación activa porque estás haciendo algo. Estás relajando tu mente, pero tu cuerpo está activo. Parece una locura, pero se queman calorías mientras tejes. Anda. Muy poquitas, pero ese es el contraste de que estás tranquilo, tu cerebro está tranquilo y tú, mientras tejes, estás activo. Ujú, Así que es una parte también muy positiva. Y luego, pues también para descansar, para bajar el... Es que tejer baja el ritmo cardíaco, entonces inevitablemente te relajas. ujú. Y a mí, por ejemplo, me ocurre que yo tengo un día súper estresante, pero antes de meterme en la cama necesito tejer un poquito, la hora que sea. O sea, digo, venga, y antes de meterme en la cama, unas vueltas. Y, y esas vueltas me hacen relajarme y poder acostarme. Y luego hay gente que, alguna tejedora me comenta que hasta se queda dormida tejiendo, que consigue relajarse tanto que en el sofá, ploc, A mí se me ha queda, llegado a pasar casi. se queda dormida tejiendo. Y claro, eso es una maravilla. Es verdad que como necesitas un nivel de concentración eh, que te hace olvidarte de muchas otras cosas, pues al final te acabas relajando. Y sí, la mayoría de la gente lo que busca es relajación y dejar que todos esos pensamientos que están todo el día en la cabeza, pues se vayan calmando, vayan desapareciendo, se vaya deshaciendo toda esa maraña y descansar, poder estar más tranquilo. Y la mayoría tejen por la noche. Las personas que disponen de más tiempo, pues tienen la suerte de poder tejer en más momentos, pero la mayoría tejen por la noche. Ujú. Qué guay, a mí me recuerda lo de darle unas vueltas, las vueltas, a mí me pasa eso con la lectura, ¿no? Sí, Para poderme dormir, tengo el libro y hay veces que me dice mi marido, pero vas a leer si es, digo, que sí, que yo necesito, o sea, es como, yo digo siempre que es como un chupete para mí el leer, pero ahora también yo estoy haciendo, ahora estoy con mi proyecto de invierno que es hacer la manta, que ya me quedan, ayer me quedaban 24 líneas, que llevo casi 400, ¿eh? Y, y hago una línea que a lo mejor me lleva media horita hacer mi fila de pues esa fila. Y sí que es cierto que bajas, o sea, yo me noto o sea, que me induce al descanso, o sea, es como hello, melatonina, o sea, como, vamos, me viene a saco la melatonina y hago esa vueltecita y me encanta, pero me gusta mucho más cuando puedo hacer crochet durante el día, que no es muy a menudo porque con estas vías, pero que cuando voy de viaje de copiloto, o sea, es como que se para el mundo, yo voy o sea, haciendo el crochet y con la luz del día me encanta también. claro, es que estamos todos, todo el día estamos muy atareados, entonces Mm, tener un momento en el que te puedas permitir parar te prepara también para descansar, porque no es lo mismo llegar a la noche con todo el estrés del día que si tú a lo largo del día has tenido unos ratitos en los que has podido bajar la intensidad. Entonces, en lugar de llegar a la noche aquí, pues llegas a la noche aquí, con lo cual de aquí a aquí tienes mucho más tramo, pero de aquí a aquí mucho menos. Entonces, sí, claro, si puedes tejer a lo largo del día es lo ideal, está realmente bien.
Yo solo lo puedo hacer cuando, o solo lo puedo hacer, no, o sea, no saco el rato, o sea, lo podría hacer todos los días si quisiera sacar ese rato, pero como tengo otras que quiero salir a correr, quiero ir a hacer, bueno, Claro. la vida, o sea, la vida, ¿no? Pero a mí me parece muy gratificante también hacerlo durante el día y me veo muchas, sobre todo en invierno, ahora ya como alargan los días, pero cuando venimos del rocódromo, de escalar y, bueno, pues ya es más de noche, son las 7 o así. Hay veces que hago el comentario, digo, mira, estoy deseando cenar y sentarme con la manta. O sea, o ponerme a hacer crochet, o sea, porque es como lo asocio a ese rato de que sabes que ya ¡bum! Vas a descansar. Entonces, para mí es súper, súper guay. ¿Y qué tips o consejos darías, primero, para una persona que se quiere introducir en tejer o hacer crochet? Y otro tip para otra persona que, bueno, pues que tiene un nivel ya más avanzado y quiere ir un poquito más allá. Bueno, pues para alguien que nunca haya tejido, me he preparado aquí unas cositas. Entonces, si lo que quieres es tejer ganchillo, porque el tejido ha evolucionado desde el siglo XI, que conocemos, no era un tejido como el que conocemos ahora, pero sí eran tejidos con hilos y con tramas de hilos. Hasta ahora ha evolucionado un montón. Y en este último siglo XXI y a finales del XX, pues también ha pegado su saltito. Entonces, si vas a tejer ganchillo, yo te recomiendo que en lugar de esta aguja, la típica de toda la vida, Y la de mi abuela. claro, esta es la que utilizábamos nuestras abuelas, que a veces hay gente que me dice que si no utiliza estas agujas, siente un poco como de traición hacia su abuela o hacia su madre. Y yo siempre pienso todo lo contrario. Las madres, las abuelas son personas tan generosas y que siempre pensarían todo lo contrario. Teje con lo que mejor te vaya, con lo que más cómodo te resulte. Yo tejía con esto porque esto es lo que había. Bueno, Pero una abuela te diría, tú tienes que tejer con las mejores herramientas que tengas ahora. Entonces, esto estaba muy bien para nuestras abuelas, pero ahora tenemos unos ganchillos que son ergonómicos, mm, son más gorditos, ayudan a nuestras manos a no tener lesiones y son mucho más cómodos. Entonces yo te recomiendo que utilices ganchillos de este tipo, son ganchillos ergonómicos, que empieces con un hilo que sea gordito, ¿vale? Con un hilo, sí. pues ya ves, un hilo gordito, con una aguja a lo mejor de grosor 7 y que tejas algo rápido y sencillo. No pretendas hacer como yo cuando empecé con mi primer curso que quería hacer la enciclopedia. Hay que empezar por algo fácil y corto. Entonces yo, por ejemplo, a mí me parece un proyecto para empezar a tejer ganchillo, pues muy bueno, unas agarraderas de cocina. Ah, mira, qué guay. Simplemente tejes dos cuadrados, los unes con una costura y tienes unas agarraderas de cocina. Chulo. Y es algo súper fácil, te va a servir para practicar el punto que estés tejiendo, punto bajo, punto alto. Y cuando termines las agarraderas vas a tener una práctica ya, le vas a haber cogido un poquito, te vas a haber familiarizado con lo que es el ganchillo. Si por el contrario lo que te gusta es probar el punto a dos agujas, pues igual, tú seguramente conocerás estas agujas, las agujas largas de toda la vida, que se ponen aquí debajo de la axila, las sobaqueras que llamamos. Bueno, pues igual, estas agujas estaban fenomenal para nuestras abuelas, pero tejer ahora con esto, pues yo siempre lo comparo con conducir un carro de caballos, un coche de caballos. Conducir un coche de caballos, pues tiene que ser muy bonito, muy tradicional, pero métete tú en la ciudad en hora punta con un coche de caballos, ¿no? Lo ideal es Anda, tener parda. un buen automóvil, ¿verdad? Entonces, el automóvil de las agujas en el siglo XXI, pues son las agujas circulares. Son estas pequeñas agujas, las hay de madera, las hay de metal, las hay de distintos materiales, que van unidas a un cable y el tejido se reparte por el cable. Pues estas son las agujas que yo te recomiendo por muchos motivos que utilices ahora. Y lo mismo, utiliza un hilado que sea gordito, ¿vale? Un hilo gordito con el que puedas avanzar fácilmente, con el que puedas ver bien los puntos.
Es mejor si es un color claro que un color oscuro, porque un color claro se ve mejor. Y pues te recomiendo que tejas algo sencillo y corto, por ejemplo, pues un cuello, Es un mi cuello, una proyecto. daga de estas. Ese es mi primer proyecto de circular. Claro, entonces es un proyecto cortito que lo vas a tejer rápido y vas a poder disfrutarlo rápidamente, porque si te pones con una bufanda, pues es una locura. O si te pones con un jersey, no, nunca intentes empezar a tejer con un jersey. Te voy a contar una anécdota que me ha pasado hace muy poco que me he divertido mucho. Me contactaron hace una semana y pico de un programa de la televisión para que enseñara a los participantes de un reality a tejer. Ostras. Y me dicen que en una hora tengo que enseñarles a tejer un jersey. Y entonces, bueno, a mí me entró la risa, porque primero que en una hora no se puede enseñar a tejer un jersey. O sea, imposible. Y segundo, para que ellos durante una semana tejieran el jersey y luego hicieran como un pase de modelos. Y también, claro, les expliqué que una persona que no ha tejido en su vida, en una semana no va a tejer un jersey. Vamos, vamos, ni aunque sea iluminado, va a tejer un jersey en una semana. Nunca empieces un jersey, por mucho que te digan que es para principiantes, que te enseñan paso a paso. Empezar a tejer un jersey es el camino a la frustración y a dejar de tejer, ¿vale? Empieza siempre por algo sencillo. Ujú. Y Total. si tienes un nivel de tejido avanzado, pues probablemente tejerás con agujas rectas. Entonces, solo mi consejo es, haz el esfuerzo, por mucho que te cueste, haz el esfuerzo de probar las circulares. Te va a costar, vas a tener que dar unos pasitos para atrás, pero luego vas a pegar un salto enorme. Y cambia, deja de echar la hebra con la mano derecha y échala con la izquierda. Ujú. Eso te va a ayudar a tejer durante más tiempo, te va a evitar lesiones en la espalda, vas a tejer mucho más cómoda, vas a tejer muchas, muchas más cosas y con mucha más facilidad. Y bueno, y si no sabes tejer calcetines, te animo a que tejas calcetines porque es realmente un proyecto muy chiquitito en el que haces muchas técnicas distintas y súper útil porque tejer calcetines no solo es que tejerlos, es que luego utilizar tus propios calcetines es una absoluta maravilla. Yo llevo 6 años en comprar calcetines, no pienso volver a comprarlos nunca más. Madre mía, yo veo veo cuando sacas una foto o un vídeo que tienes así como una cuerda con un montón de calcetines, Sí, cada cual más bonito. O sea, es que es como, yo lo tengo como mi super proyecto, hacer mis calcetines, porque me parece fabuloso todo. Mira, Papá Noel me trajo también una revista para proyectos, ¿no? Y hay una chaqueta de estas como tipo oversize, así, o sea, que la tengo unas ganas, pero vamos, ya diciéndome tú lo del jersey, o sea, no me meto ahí ni sí. loca. Yo antes de tejer un jersey tejería pues a lo mejor un par de cuellos o un gorro. Y luego ya cuando, sobre todo, tienes que tener cierta soltura, saber identificar bien los puntos, hacer aumentos, disminuciones, con cierta soltura. No es necesario que sepas, seas súper experta para tejer tu primer jersey, pero sí que necesitas cierta soltura, porque el jersey te va a implicar aprender muchas otras técnicas, entonces si no tienes mucha soltura con lo que ya haces, pues esas otras técnicas te van a resultar mucho más complejas. Ujú. No, desde luego, mira, mi primer proyecto va a ser ese cuello, con las agujas circulares, ahí estoy. Me hice este invierno un gorro que me quedó muy bonito, pero me quedó grande. Entonces yo, por no deshacerlo, le puse como en la costura, dije, pa, esto. Dije, mira, no seas cutre. Y lo deshice entero y ahí lo tengo. Y mi marido me decía, ¿en serio lo vas a deshacer? ¿Sabes? Como que a él sufre mogollón cuando me ve deshacer, pero a mí también me ha ayudado mucho tejer y hacer crochet. a- Me da como tranquilidad, o sea, como que me aplaca mucho los nervios. A lo mejor en otra época de mi vida hacer eso hubieras dicho, joder, ya lo tengo que... Y es como que lo deshago con mucha serenidad, decir, bueno, Sí. pues lo vuelvo a hacer, no pasa nada, o sea, no me frustra en absoluto el tejer o hacer crochet.
te aporta paciencia también. Sí, Mucha sí, gente sí, cuando me ve tejer me dice, yo no tendría paciencia. Y yo pienso, entonces necesitas aprender a tejer, ¿verdad porque te ayuda a desarrollar la paciencia, sí. Y luego, bueno, hay gente que deshace con más facilidad y a otras personas les cuesta más. Yo soy menos de deshacer, la verdad. Que luego también, cuando, sobre todo con las cosas que tejes al principio, cuando luego vuelves a ellas y las ves y ves lo que tejes ahora, pues ves la evolución y también es bonito que ver las primeras cosas que hiciste que no estaban del todo bien y cómo has ido creciendo como tejedora y has ido mejorando toda tu técnica y todo lo que haces. ya, sí, eso es muy chulo también. Eso es muy chulo. Yo este invierno he tejido eso, bufandas. A mi marido le hice un cuello que se lo ha puesto un mogollón y a mi hija una bufanda que quería rosa clarita y que no se pone. Y que no se pone, que me la pongo yo. Pero bueno, pues Mónica, no sé, ¿algo más que nos quieras comentar? ¿Algo que nos hayamos dejado y que veas súper interesante e importante para todas estas personas que nos van a escuchar y ver? Pues bueno, que sobre todo o sea, yo soy una persona que he dormido muy mal toda la vida, soy una persona muy nerviosa. Y realmente tejer me ayuda a bajar ese ritmo, a poder relajarme un poco, a bajar el nervio. Yo siempre tengo la cosa aquí y tejer me ayuda a bajarlo y me ayuda a afrontar el final del día ya de otra forma. Sí, para mí es una experiencia personal y es realmente beneficioso. Ujú. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, vamos. Es que lo vivo en mis carnes también, es así, o sea, para mí es fabuloso, por eso quería que tuviésemos esta charla porque me apetece compartirlo. O sea, no que yo lo escribo y lo digo mucho, ¿no? Pero no sé, me apetecía. Bueno, Mónica, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo pueden llegar a ti? Dinos dónde Pues encontrarte. en mi página web, pimpamteje.com, son con M las dos, pimpamteje.com, pues ahí pasas por mi web, te suscribes a la newsletter y 3 veces a la semana te escribo pues contándote truquitos, consejos y hablándote del mundo del tejido. Pues fenomenal. Pues nada, dejaré los enlaces y todo para que lleguéis a ella súper rápido y veloz. Así que nada, un placer, Mónica. Muchísimas gracias por pasarte por mi cocina. Muchas gracias a ti, Fátima.